hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que puedan estar con nosotros conectándose. Reciban un saludo de la Iglesia Bautista Bíblica Filadelfia. Vamos a estar alabando a nuestro Dios. Pero antes vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar a nuestro Dios y pedir su dirección para este servicio. Oramos. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de poder, Señor, reunirnos para alabar y glorificar tu nombre. Gracias por todas las bendiciones que tú nos has otorgado a través de este día, Señor, especialmente por medio de tu palabra. Gracias por cada enseñanza que hemos tenido en la mañana, Señor. Gracias por ese alimento espiritual que nos das. También por el físico, pero sobre todo por el espiritual, Señor, porque tú provees lo necesario para nuestras almas, Señor, que es lo más importante. Tú requieres de cada uno de nosotros que a través de tu palabra podamos seguir creciendo y permite que así sea, Señor. Te pedimos por que tú recibas estas alabanzas delante de tu trono, ahí en el tercer cielo, Señor, delante de tu presencia. Y te rogamos también, Señor, que derrames una bendición de gozo en nuestros corazones, que en verdad te alabemos con todo nuestro ser. Y, Señor, pues abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que nosotros captemos lo que tú tienes como mensaje para nuestras vidas, para nuestras mentes, para nuestras almas, Señor, en esta noche. Bendícenos, Señor, nos quedamos en tus manos, pues esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a entonar unos cantos, no muchos porque luego vamos a estar sin voz, ¿verdad? Ahí en el número 25 de Jehová cantaré, yo las misericordias, cantaré. Me estoy saliendo un poquito de la pantalla porque estoy poniendo en la caja, hermanos, De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Con mi boca anunciaré tu gran verdad y fidelidad. Con mi boca anunciaré tu gran verdad por todos los siglos. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Con tu pueblo celebraré tus maravillas, cantaré. Con tu pueblo celebraré tus maravillas, grandes maravillas cantaré. Con tu boca anunciaré tu gran verdad y fidelidad. Con tu boca anunciaré tu gran verdad por todos los siglos. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Así es, ¿verdad, hermanos? Esperemos que podamos seguir alabando a nuestro Dios, cantándole siempre, gozosos, llenos de amor para nuestro Dios. Vamos a cantar uno que habla de la creación ahora, hermanos. A ver si no se pone flamenco este programa, porque la mañana estaba haciendo sus panchos. Borramos ahí, ponemos el número. Nos vamos a ver si nos lo da. Ah, sí nos lo dio bien. Número 34, creo en ti. Cuando miro las estrellas en el cielo por doquier, cuando veo que destellan y me muestran tu poder, cuando veo el sol radiante, la luna y su fulgor, todos ellos me dicen que tú eres el creador y creo
ríos y el mar, cuando nace la mañana, con el sol al despertar, cuando veo un bebecito y el cuidado maternal, con el corazón repito que tú eres el creador y creo en ti, solo en ti, Señor, y creo en ti como el creador, y creo en ti, solo en ti, Señor, y creo en ti como el creador. Muy bien, hermanos, vamos a entonar otro más. Déjenme ver cuál vamos a cantar. Uno que es ya antiguo, este himno. Número 45. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor del Salvador, y siendo él solo el Dios, él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil, pronto salen. No temeremos, como ampararnos, que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos puede despojar de bienes y de hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Así es, hermanos, gracias a Dios porque pues nuestro Dios es eterno
y sobre todo es santo, lleno de amor, justo, fiel, y pues todo lo bueno viene de Él, ¿verdad? Bien, hermanos, recuerden cada día, los lunes, martes, jueves, viernes y sábado, tenemos un pequeño momento, es un devocional de unos 15, 20 minutos, y hago hincapié de que solamente es un complemento alimenticio espiritual, no es tu alimento, tú tienes que buscar tu alimento diario. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Mateo capítulo 6, que el mejor momento que podemos estar con Dios es encerrado en nuestras recámaras y estando tú con Él, yo con Él, solitos, ¿verdad? Que nos enseñe a través de su palabra y que nosotros podamos hablar con Él a través de la oración. Así es que yo espero, hermano y hermana, que lo puedas hacer. Dios permitiera que en tu hogar tanto papá, mamá e hijos se pudieran reunir para tener un pequeño estudio de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Pero sabemos que si para uno es difícil, no es imposible, es difícil, y es difícil porque muchas veces no tenemos ese deseo de hacerlo. Pero bueno, espero que esto te esté ayudando. Próximo miércoles a las 7 de la noche tenemos nuestro servicio de oración, alabanza, predicación, pero también un tiempo de oración. Así es que oren por nuestras peticiones. Ya conocen, yo les puse 3 peticiones, hermanos, desde ayer. Por su servidor tengo una situación en cuanto al banco, que Dios obre para que salga a favor de su servidor, porque es algo, un gasto que yo no realicé. Entonces, bueno, también por el pastor Rubén Castillo, por su salud. Esperamos en Dios de que no sea COVID. Y también por mi hermano Beto, no tiene ningún síntoma, nada, pero pues estuvo conviviendo con el pastor el miércoles. Entonces, esperemos que no tenga nada mi hermano Roberto. Bien, hermanos, vamos a dejar nuestra alabanza hasta ahí. Vamos a abrir nuestras Biblias. Déjenme quitar ahora el himnario de aquí, de aquí enfrente. Y déjenme agarrar mi Biblia. Vamos a ver si cabe todo aquí en el púlpito. Creo que sí. Déjenme también cerrar aquí lo de los cantos. Ya lo terminamos. Y nos vamos a la Biblia. Ahí en el segundo libro de Crónicas, hermanos, capítulo 36 y versículo 15. Dice la palabra de nuestro Dios, y vamos a leer yo creo que hasta el versículo 21. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio a los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Espérenme. Por lo cual, contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó a sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, con todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que en la tierra hubo grande reposo, porque solo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¡Wow! Vamos a hablar de este pasaje, hermanos, pero vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a nuestro Dios pidiendo su dirección. Bendito Dios y Padre, te doy muchas gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder abrir tu palabra en estos momentos. Queremos pedirte, Señor, que tú nos hables a través de ella,
Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de poder atender a tu palabra en estos momentos, Señor. Pero vamos, Señor, que pues abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que podamos, Señor, estar sensibles a tu palabra. Pues esto, Señor, te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a hablar un poquito de este pasaje. Yo creo que a través de la historia de la humanidad, hermanos, Dios siempre ha buscado tener comunicación con el ser humano. O sea, de alguna u otra forma Dios se ha querido comunicar con nosotros, pero desgraciadamente el ser humano siempre tiene, o mejor dicho, sí, tiende a no hacer caso a Dios. Y lo más triste es de que nosotros como hijos de Dios tampoco a veces lo queremos hacer. O sea, por una razón u otra, no escuchamos lo que Dios dice. Escuchamos más lo que dice el ser humano, escuchamos más lo que dice otra filosofía, pero no lo que dice Dios. Entonces eso es lo que vamos a estudiar un poquito ahorita, hermanos, porque vean, finalmente, aunque es para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, podemos aplicarlo en nuestra vida, no porque vaya a pasar lo mismo, no porque nosotros vayamos a caer en cautividad, aunque podemos caer nuevamente en cautividad del pecado, ¿verdad? Eso lo vamos a entender un poquito más adelante, pero la verdad de las cosas es de que es triste ver que tú llegas con la palabra de Dios a una persona y lo primero que te dice es, bueno, es que yo creo en Dios, o bueno, yo tengo mi religión, yo respeto todo, pero pues yo tengo mi religión. Y no quieren escuchar la palabra de Dios, y no quieren entender o atender la palabra de nuestro Dios. Así es que, hermanos, yo espero que podamos nosotros seguir luchando en este aspecto. Que no importa lo que pase, nosotros siempre tenemos que estar atendiendo la palabra de nuestro Dios. Y número 2, no importa lo que pase, nosotros mientras sigamos aquí en esta tierra, tenemos que estar compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y espero, hermanos, que esto nos ayude. Vean lo que dice ahí la palabra de nuestro Dios en el versículo 15. Dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. O sea, perdón, hermanos, Dios es tan bueno, hermanos, Dios es tan misericordioso, tan lleno de amor para el ser humano, que siempre ha estado mandando una forma de comunicarse. Siempre ha estado amonestando a su pueblo, siempre ha estado diciéndoles por dónde deben de caminar. Y no solamente a ellos, ya cuando Dios permitió que no solamente al pueblo de Israel llegara su palabra, sino también a nosotros los gentiles, a los demás seres humanos que no somos judíos, también Dios está esperando eso. De esa manera es como Dios muestra su amor para con nosotros. Dice la palabra de Dios precisamente, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pero ¿cómo podemos saber de eso? La única manera es no a través de una religión, sino a través del estudio de la palabra de nuestro Dios. ¿Yo cómo puedo saber el amor de Dios? ¿Cómo puedo conocerlo? No va a ser algo que me va a parecer así como en una ilusión, o como en un sueño, o como en una visión. No. Va a ser algo que yo voy a palpar, sí, espiritualmente, pero también con conocimiento, en el sentido de tener la mente, en el sentido de saber qué es lo que Dios está diciendo. ¿A qué voy con esto, hermanos? Lo que pasa es de que hoy en día nosotros los cristianos, los verdaderos cristianos, los hijos de Dios, que estamos compartiendo la palabra de nuestro Dios, luchamos contra dos cosas. Por un lado, contra la religión, contra las tradiciones, contra lo que inculcaron los padres a los padres y hasta los hijos. O sea, con todo eso nosotros estamos luchando, pero también estamos luchando por otro lado con mucho emocionalismo. Muchas personas, muchas iglesias que dicen ser cristianas y lo único que están moviendo realmente están moviendo la carne. Entonces, nosotros no solamente estamos luchando, y por ejemplo, yo te voy a decir el caso de aquí de Tequisquiapan. Aquí no solamente estoy luchando yo en contra de la religiosidad, o de tener una religión,
Pero en lo que más nosotros estamos, y lo veo así porque, híjole, no sé cuántos meses estuve platicando, por ejemplo, bueno, la plática, no voy a poner nombres, ¿verdad? Voy a platicar con varias personas, y por más que uno los invita, por más que uno les dice, ve a conocernos, ve a ver lo que nosotros enseñamos de la palabra de Dios, pues no llegan, porque tienen más miedo al qué dirán de sus familiares, de sus amigos, de sus conocidos, que lo que Dios quiere para sus vidas. O sea, quieren seguir, entre comillas, siendo religiosos, aunque ni vayan a la iglesia o a su religión, pero tienen más miedo al que dirán de las personas. ¿Me explico? Entonces, y Dios manda mensajeros, no solamente su servidor, hay muchos. Pues por lo menos hay aquí en Tequisquiapan, que no es un pueblote, pero no es una ciudad. Por lo menos hay 18 iglesias cristianas, y déjenme poner las dos entre comillas. Entonces, nosotros tenemos que seguir actuando, seguir predicando, seguir avanzando y seguir permitiendo que Jehová, el Dios de sus padres, como dice aquí el versículo 15, envió constantemente palabra a ellos. Y Dios constantemente te está mandando palabra. Si tú lees la Biblia o la estudias todos los días, te manda palabra. Si tú vas al templo donde tú debes de estar reuniendo, te está mandando palabra. Si tú estás viendo no solamente a tu servidor, sino a otros predicadores, a otros pastores, te está mandando palabra. Pero ¿qué haces con esa palabra? Porque vean lo que dice ahí. Constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Y muchas veces los mensajeros a veces son buenos, a veces no son buenos, pero finalmente el mensaje de Dios llega. ¿Y a qué me refiero con bueno? Estoy hablando en cuanto a doctrina, Por eso tú debes de buscar siempre en internet, hermano y hermana, y yo te recomiendo también, querido amigo y amiga, busca predicadores que de verdad te enseñen la Biblia. O sea, que su base de todo su sermón, de todo su mensaje sea la Biblia. No sus pensamientos, no sus sentimientos, no sus conclusiones, ni menos si meten filosofía humana. Entonces, tienes que tener mucho cuidado, porque Dios sigue mandando mensajes, sigue mandando mensajes, sigue mandando mensajes. Vaya por favor conmigo ahí estamos ahí en Segundo de Crónicas, ¿va? Bien, Segundo de Crónicas también, capítulo 19, versículo 10. En cualquier causa que viniera a vosotros de vuestros hermanos que hablan en las ciudades en causas de sangre y entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no peque contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos, haciendo así, no pecaréis. ¿Por qué puse esto ese? Porque dice aquí, en cualquier causa que viniera a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, sea de sangre, sea de ley o de precepto o de estatuto, hablando de los mandamientos, que a lo mejor fueron quebrantados. Dice, les amonestaréis. ¿Qué significa amonestarles? Primero vas a decirle, mira, ven, ok, Dios dice esto. Dios quiere que tú actúes así y tú hiciste esto. En pocas palabras es eso. Es amonestar, exhortar. En el caso aquí era de los judíos, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros tenemos que decir a las personas. Y por eso yo te estaba diciendo la otra noche, hermanos, la otra vez ahí no sé si era un pequeño momento o si fue el miércoles. No, creo que sí fue un pequeño momento. Sí que estábamos viendo el libro de Gálatas. No vaya allá por ese Gálatas. Que vosotros que sois, si tú sorprendes a un hermano que estuviere en un pecado, dice ahí, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú seas tentado también, ¿verdad? ¿Qué está diciendo aquí? Que a veces tú y yo tenemos la gran oportunidad, pero también la gran responsabilidad de que si yo estoy viendo a un hermano o una hermana que está en una situación de pecado, o lo va a hacer, a lo mejor todavía no lo hace, pero a lo mejor Dios te usa para que lo veas antes de que. ¿Me explico? Es como si llegara, te voy a poner el ejemplo, un joven, si llega un joven con tu servidor o con otro hermano de la iglesia, o si llega contigo, y ese joven te dice,
No, ¿sabes qué? O sea, en el caso de Dios me diría, ¿sabe qué, pastor? Pues me gusta Juanita X, ¿no? Ah, qué bien, y yo ¿qué crees que lo primero que yo le diría? Exactamente. ¿Conoce a Cristo como Señor y Salvador de su vida? No, pues no, pero yo creo que yo la puedo llevar a Cristo. A ver, Pancho. ¿Qué dice Dios? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y menos en una relación así. Eso es lo que yo le diría. ¿Qué le dirías tú? Pues lo primero que tú le dirías a la mejor querida hermana y hermana es, pues ora por ella y pídele a Dios pues que le toques corazón para que acepte a Cristo. Sí, está bien, pero que no ande con ella. Lo primero que tú, hermano y hermana, le debes decir, hey, no te metes en esa relación, ora por ella, y si Dios permite que sea salva, entonces ya piensa en otra situación, pero mientras, no te metas, porque vas a tener muchos problemas. Pero muchos de los hijos de Dios, y a lo mejor tú eres uno de ellos que me estás escuchando ahí a través de internet, tú en lugar de decir lo que Dios dice, dices lo que tú crees, y a lo mejor untándole un poquito de la palabra de Dios, y eso no es la palabra de Dios. Y cuando dice aquí, debes de amonestarles que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros, hablando de ellos. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que amonestar. Muchas veces vamos a tener oídos sordos. Es más, infinidad de ocasiones, hermanos, con su servidor han llegado a pedir consejo cuando ya tomaron una decisión, y lo único que me han hecho esos hermanos y hermanas es perder mi tiempo. Y se los digo así. Y ya a veces cuando están conmigo digo, pues, si ya tomaste la decisión, ¿para qué me hiciste perder tiempo? ¿Por qué es eso? No tienes el deseo de escuchar a Dios. Tú ya te montaste en tu macho, ya tomaste una decisión y ya no quieres escuchar a Dios. Y eso es triste. Los incrédulos, bueno, todavía son incrédulos, pero nosotros, los hijos de Dios, nosotros somos los que estamos rechazando la palabra de Dios, sabiendo de antemano lo que dice. ¿No creen que es hasta tonto eso? Porque nosotros mismos nos metemos en problemas. No es que sea Dios, es que nosotros mismos. Vaya por favor conmigo ahí a Ezequiel capítulo 3, hermanos. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Fíjate lo que Dios está diciendo, y esto ya es en cuestión de la salvación. Tú y yo conocemos la verdad, la única verdad, y si tú me estás escuchando, querido amigo y amiga, aquí por internet, si tú crees que la verdad es la religión que tú estás practicando, no, déjame decirte que no. La única verdad está en la Biblia, y la única verdad es nuestro Señor Jesucristo. Es el único que te puede salvar de tus pecados y llevarte con Dios. Si tú te quieres seguir engañando que estás bien con Dios por tener una religión, o por ser una persona moral, o por no ser tan malo o mala como algunos dicen por ahí, no. Tienes que aceptar a Cristo, pedirle perdón por tus pecados, arrepentirte con toda sinceridad y decirle que entre a tu corazón para que puedas estar bien con Dios. Y por eso aquí dice esto. Cuando yo le dijera al impío, de cierto morirás, todos los seres humanos, todos, del pasado, del presente y del futuro, todos los seres humanos que no han aceptado a Cristo y que lo han rechazado, van a estar lejos de Dios para siempre. Todos aquellos seres humanos que supuestamente y fueron fieles y fieles y fieles dentro de su religión, dice la palabra de Dios que muchos van a llegar, Señor, pero yo hice esto y aquello, y Dios le va a decir, apártate de mí, maldito al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y el ser humano dice, yo no soy su ángel, pero era su seguidor, porque nunca aceptaste a mi hijo. Al contrario,
lo rechazaste. Y esa es la gran verdad que va a pasar en el futuro. Así es que cuando dice aquí, cuando te dijera el impío, de cierto morirás, y tú que conoces la palabra de Dios, tú que ya sabes de qué se trata, tú que ya tienes la verdad en tu vida, tú que ya sabes que es un mandamiento de Dios para todos sus hijos, de que estemos compartiendo, dice ahí, de cierto morirás si tú no le amonestares ni le hablares para que el impío se aperciba de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. O sea, va a estar separado de Dios para siempre. Pero su sangre la voy a demandar de ti. ¡Ay! Esa es una carga tremenda, hermanos. Carga, pero tremenda. Y lo mismo habla de ahí en Ezequiel 33, perdón. Nosotros somos atalayas y nosotros tenemos la verdad. Y tenemos que compartirla, hermanos. Nosotros por eso estamos usando este medio también, para que los que no vienen aquí nos puedan escuchar a través de internet. Y si puedes compartir este video con tus familiares, o este video con tus amigos, con tus amistades, o diles que nos sigan a través de internet. Aquí van a escuchar la palabra de Dios totalmente como está escrita, y lo principal que van a escuchar es de que Dios nos ama, pero tenemos un problema, somos pecadores. ¿Qué está esperando Dios? Que tú y yo reconozcamos que nos ama así, que reconozcamos que somos pecadores, que estamos separados de Dios, y tenemos que arrepentirnos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, decirle: Señor, te pido perdón por todos mis pecados. No sé qué edad tengas, ni cuánto tiempo lleves en este mundo, pero te tienes que decir a Dios: de verdad, Padre, Dios, te pido perdón por todos mis pecados, perdóname, y yo te acepto en mi corazón como el Señor y el Salvador de mi vida. Acepto ese regalo que es la vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo, porque reconozco que el Señor Jesucristo vino a morir por mis pecados. Yo lo acepto en mi corazón. Si tú le dices estas palabras en oración a Dios, Él te va a escuchar, te va a perdonar y te va a dar la vida eterna. No física, espiritualmente hablando. Vas a pasar la eternidad con Dios, y nada ni nadie, hermanos, amigo, nada ni nadie te puede quitar esa salvación. Si tú eres sincero con Dios, Él va a escribir tu nombre en el libro de la vida, como dice Apocalipsis, y vas a estar en la eternidad con Él para siempre. Por eso yo no me enfado, porque luego digo: ay, gente tan absurda, pues que no entienden lo que la Biblia dice. Y siempre, y últimamente sabes el texto, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. O sea, la paga del pecado es separación. ¿De quién? De Dios. Muerte eterna. Pero la dádiva o el regalo de Dios, ahí dices, vida eterna en Cristo Jesús. O sea, lo eterno se acaba cuando tú aceptas a Cristo. Déjame decírtelo así: cuando tú aceptas a Cristo, es como si entras al círculo de la vida del Señor Jesucristo. Y estás así, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y a veces vas rápido, a veces vas lento, a veces vas bien rápido. Pero estás en el círculo de la vida del Señor Jesucristo. ¿Cuándo sales de ahí? Jamás. ¿Cuándo se termina si estás dando vueltas y vueltas en un círculo? Nunca. Vamos a suponer que pudieras agarrar un avión con un montón y te vas allá al Ecuador, al círculo de la Tierra, y lo sigues siempre, todo el tiempo, el Ecuador. ¿Qué vas a hacer? Vas a dar la vuelta a la Tierra, ¿va? Y vas a seguir así. Mientras tú no te desvíes. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque así es la vida eterna. La vida eterna es para siempre. Nadie nos puede sacar de ahí. Y por eso dice este texto, hermanos, que nosotros tenemos que hacer algo por los incrédulos. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que escuchar a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque Él está diciendo: hey, hijos, todavía hay tiempo. Pero no queda mucho. Y tú tienes familiares, hijo mío, tú tienes familiares que están más cerca del infierno que de mí.
Tú tienes, hijo mío, amigos. Tú tienes, hijo mío, compañeros. Tú tienes, hijo mío, vecinos que te llevas muy bien con ellos y que están lejos de mí. ¿Y tú? Callado. Por favor, conmigo ahí a... Uy. Ya llegaron los fantasmas, hermano. Hace el aire, está muy fuerte ahora el aire aquí en Tequisquiapan. Vaya conmigo ahí a... Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A ver si me lo da. Perdón, no quería el 5:18, hermanos. Ay, déjenme subirlo porque quería el 14. Gracias. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis. Vean lo que dice aquí. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a quienes, a los ociosos, a los que no están haciendo nada. Y a lo mejor tú, querido hermano y hermana, eres uno de esos. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor estás en la iglesia solamente comiendo espiritualmente y no haces nada. Es más, fíjate, hay hermanos que el único alimento espiritual que tienen, hablando de alimento, el único alimento espiritual que tienen es cuando van al templo. Hay personas que me están escuchando por internet que el único alimento que tienen es cuando me escuchan a mí, ya sea en predicación o en los pequeños momentos. Y no estoy hablando solamente de aquí de la iglesia, sino de otras partes, porque me lo han dicho. Sí, ahí lo escuché, pastor. Te escuché, algunos amigos me han dicho, te escuché. Y es el único alimento espiritual, pero no son capaces de agarrar la Biblia y estudiarla. Y lo peor de todo es que se engañan, hermanos. Se engañan y dicen, ay, qué bonito, estuvo buenísimo, porque también me mandan a veces mensajes, ¿no? Qué bueno, gracias a Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Y le pregunto cuando me comunico con algunos de ellos, oye, el que está leyendo la Biblia, es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que el trabajo, es que mi familia, es que... O sea, se engañan a ellos mismos pensando que se están alimentando. Y están totalmente debiluchos. Son de esos anémicos espirituales. Y que tantito le hace así, pues le voy a decir así porque hasta eso finalmente no es él, pero tantito le hace así, Satanás y ¡pum! Al suelo. O están tan debiluchos ellos mismos que se encuentran una gravita y con eso se caen. Una piedra, sino una gravita. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no se están alimentando. No les interesa. Dice ahí, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todos. ¿Y sabes qué es lo que más? Híjole. Pues no digo así la palabra, pero no se las digo, ¿no? Porque ay, pastor. ¿Sabes qué es lo que a veces nos pesa a nosotros los pastores? Que estamos enseñe y enseñe y enseñe y enseñe, y no solamente enseñas a los ociosos, sino también a los de poco ánimo. Y sí, también a los que sostenemos a los débiles, pero aquí a los débiles se está refiriendo a aquellos hermanos que están empezando apenas en la vida cristiana. Pero tú que ya eres un viejote en la vida cristiana, todavía quieres que te carguen. Ya deberías de tener una edad espiritual de unos 50, 60 años y todavía eres un bebé de 2. ¿Me explico? Y honestamente, hermano y hermana, honestamente, es más, si quieres me acerco a la cara, a la cámara. Eres un lastre. Porque no creces. Porque no ejercitas lo que Dios te está dando. Eres un lastre. Y yo sí me canso de cargar lastres, ¿eh? Si me dijeras, pues pastor, apenas está empezando su ministerio, tiene 20 años, no, pero ya me pesa. Ya no es lo mismo 30 años después.
Y no te estoy diciendo que no lo va a hacer. Pero hermano y hermana, tú que estás yendo a lo mejor a otra congregación, de verdad te pido, si tú me estás escuchando, no seas un lastre para tu pastor y para tu iglesia. Porque hay hermanos que llegan, ay, es que usted pastor debe de sostener a los débiles. Pues sí, pero tú ya eres un cínico débil. Ya no estás, ya no es un bebé. Bueno, si eres un bebé, porque no creces. Y no creces porque tú no quieres. Como yo te estaba diciendo en la mañana, te alimentas porque yo mastico lo que Dios me da y luego te lo regurgito, bueno, te lo vuelvo al estómago y te lo doy para que me entiendas. Y es el único alimento que estás agarrando. O sea, vomito y te lo comes. Para acá, sí, para acá, sí, ¡ay, guacala! ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú no eres capaz de agarrar la Biblia y poderte escudriñarla. Y solamente por flojera. Y solamente porque no te interesa. Regrese conmigo, por favor, vamos ahí a Segundo de Crónicas. Crónicas. ¿Qué? Estamos en el 36, ¿verdad? 36, 16. Vean lo que dice el versículo 16, hermanos. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban su palabra, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y no hubo ya remedio. Y así va a pasar con el mundo. Tú le enseñas a los incrédulos, acércate a Dios, busca a Dios, Dios te ama, tienes que arrepentirte de tus pecados, acércate, cree en Dios, cree en su palabra. No seas fanático, ay, ¿cómo crees en esas cosas? No seas ignorante, porque así nos tachan a nosotros, ¿verdad? Pero cuando llegue, vas a ver cómo se van a poner. Es más, cuando les llega ahorita, ponen a clamar a Dios. Y cuando Dios les da bien duro, pues, se enojan contra Dios. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que hay hijos de Dios, hijos o personas que han aceptado a Cristo, que dicen que han aceptado a Cristo, que dicen que son hijos de Dios, que dicen que van a estar en el cielo. Y pasa algo trágico en sus vidas y se enojan con Dios. Hágame usted el favor. O sea, como si Dios tuviera la culpa de nuestras burradas, de nuestras malas decisiones. ¿Me explico? Y ellos menospreciaban, dicen, solamente menospreciaban, hacían escarnio. ¿Qué significa escarnio? Estarlas atacando como nos atacan a nosotros cuando decimos y hablamos de la palabra de Dios y nos mandan por un tubo. Y no solamente los incrédulos, también hay creyentes que nos mandan por un tubo. Por eso cuando yo digo, cuando llegan con su servidor, hermanos o hermanas, y no solamente han sido de aquí de la iglesia, a veces me hablan por teléfono para pedir consejo. Lo primero que les digo es, bueno, ¿cómo quieres que te hable? ¿Como Memo? ¿Como cuate? ¿Como amigo? ¿Como hermano en Cristo? ¿O como pastor? No, pues como pastor, y vas a aguantar porque te voy a decir todas tus verdades. La verdad, porque sobre todo si conozco a la persona, ¿eh? Si es nuevo, voy a decir, bueno, pues a ver, platícame, porque no sé cómo está la onda. Pero si ya conozco a la persona y sé cómo piensa, sé cómo actúa, sé cómo hace las cosas, pues. Entonces, hermanos, Dios está esperando en nosotros que nosotros sigamos escuchando a Dios, que no hagamos escarnio, que no menospreciemos su palabra, que estemos atentos a ella. Porque vean lo que dice ahí. Voy a mover tantito el cursor, hermanos. No, quería que regresamos al 15, perdón.
Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Y hay un montón de mensajeros a nuestro alrededor. Y lo más maravilloso es que el principal mensaje de Dios lo tenemos en nuestras manos. ¿Qué más queremos? En aquel entonces tenía que venir el Espíritu Santo y se manifestaba un profeta y el profeta hablaba. En el caso de nosotros ya está aquí. Solamente tenemos que ir a su palabra. Pero querido hermano y hermana, cuando vayas a leer la palabra de Dios, cuando vayas a buscar una respuesta en la palabra de Dios, ve sin haber tomado una decisión. Ve sin pensar en lo que tú quieres. Ve pidiéndole a Dios. Es más, ora antes de abrir su palabra y dile: Señor, quiero que a través de tu palabra me muestres claramente cuál es tu voluntad. Eso es lo que le estaba diciendo a Javier, el nuevo chavo que está en el estacionamiento donde guardo mi carro. Le regalé una Biblia y le dije: hey, pide a Dios que te enseñe, pero saca de tu mente y de tu corazón y de todo tu ser, tus costumbres, tus tradiciones. Quita cualquier argumento, ve sin prejuicio, ve sin ¿cómo se dice? Sin predisposición. ¿Sí está bien dicho? O sea, que no vayas predispuesto, para que me entienda. No vayas predispuesto a leer la palabra de Dios, o con predisposición. Entonces, nosotros también tenemos que ser de esa manera. Pero si tú vas a la palabra de Dios porque estás buscando la voluntad de Dios, pero ya tomaste una decisión, pues ¿para qué vas? Si ya te montaste, ya la tomaste. O sea, y cuando uno lo toma, es bien difícil que Dios te nos quite de ahí. Y por eso a veces los hijos de Dios tomamos malas decisiones y nos metemos en problemas. Entonces, queridos hermanos, Dios está esperando que nosotros atendamos a la palabra de Dios. En el caso del pueblo judío, le estaba diciendo: vean lo que estamos haciendo. O sea, finalmente ya estamos aquí, tienes que ver lo que te voy a mandar por no obedecer lo que te mandé, por no obedecer a mi palabra, por no escucharla, por menospreciarla, por rechazarla. Ahí te va, pueblo. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en su casa de sus santuarios, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos, asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus padres, si no estoy mal, de sus príncipes, todo lo llevó ¿a dónde? A Babilonia. ¿De quién está hablando? De lo que estábamos hablando en la mañana en el libro de Daniel. Fue Nabucodonosor. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él, hablando del rey Nabucodonosor y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, los medos y los persas. Y dice ahí: para que se cumpliese la palabra de Jehová. Y puede decir: bueno, pero nosotros no vamos a sacar ese cautivo, no vamos a caer en cautividad. Sí, no de ese tipo. Pero desgraciadamente, cuando tú y yo no tenemos la palabra de Dios, cuando tú y yo no escuchamos la palabra de Dios, cuando tú y yo rechazamos la palabra de Dios, cuando tú y yo menospreciamos el consejo de Dios, es casi seguro que vas a escuchar el del mundo y vas a volver a ser cautivo de él. Como dice Gálatas, en cuanto a la libertad, ¿verdad? Somos libres, ya no te vuelvas a revolcar en el pecado. En otras palabras dice eso, Gálatas 5, si no estoy mal. Entonces, hermano y hermana, Dios está esperando que atendamos a la voz de nuestro Dios. Busca su voluntad, busca todo lo que tú quieras, todo lo que tú necesites, búscalo a través de la palabra de Dios. No la menosprecies, no la rechaces, no te adelantes, por favor, hermano y hermana, no te adelantes. Y tú, querido amigo y amiga, escucha a Dios, acércate a Dios a través de su palabra, no a través de una religión que a lo mejor estás practicando. Porque a Dios no le importa tu religión. Lo que Dios quiere es de que tú tengas una relación con Él a través de su palabra y especialmente a través de
su Hijo Jesucristo. Oramos. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra. Gracias por estos momentos en ella, Señor. Y te rogamos, Padre, que tú sigas obrando a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Redargúyenos, Señor, y muéstranos si en verdad estamos atendiendo a tu voz, Señor, estamos atendiendo a tu palabra, la estamos escuchando, la estamos guardando, la estamos practicando, Señor. Que no haya ese menosprecio en nuestra vida, Señor, en nuestro ser, que no haya ese rechazo a tu palabra, Señor, que no desechemos lo maravilloso que tú eres, y la única forma de que tú nos hablas es a través de la Biblia, así es que no lo desechemos, Señor. Permite que seamos esos hijos obedientes, hijos que te aman, hijos que te obedecen, hijos que actúan de acuerdo a lo que tú muestras conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por todo. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana en un pequeño momento, 6:30 de la tarde. Que tengan excelente noche.